cetecom.com. Cetecom, más de 26 años a su lado. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 siempre, gracias por estar ahí. Hoy es lunes 3 de agosto del 2026, empezamos nuevo mes, ya hace rato pasamos la mitad del año, son las 5:01 de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Algunos de los principales temas que tenemos para hoy, bueno, Trump pausa nuevos ataques contra Irán y el petróleo cae en el precio. Amazon supera por primera vez los $3 billones en valuación y, bueno, muchos temas más. China prepara otra gran fábrica de memorias avanzadas, Changxin Memory Technologies, conocida como CXMT. Así que recuerden ese nombre porque en cualquier momento se hablará mucho de eso. En África, Sudáfrica prepara controles para las criptomonedas transfronterizas y la Unión Europea ofrece más apoyo a Marruecos por, pues, el tema fronterizo que protagonizó la semana pasada y que analizamos aquí a las 5 siempre como un tema más político que migratorio realmente. Bien. Más adelante vamos a conversar con Santiago Montoya, es analista y temas políticos, de temas económicos y fiscales, y vamos a hablar sobre las propuestas de Javier Milei en Argentina, este grillete fiscal que le han llamado, una regla que podría paralizar parte del Estado si las cuentas públicas permanecen en déficit, quizás algo parecido a lo que hace Estados Unidos. Vamos a analizarlo con Santiago Montoya, que nos lo explique mucho mejor a partir de las informaciones que tenemos. Hoy es lunes, además, tenemos, por supuesto, la columna de Javier Escalante, que como todos los lunes estará, pues, dando su opinión sobre los temas variados que maneja. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, en las oficinas, en las instalaciones de CRC 89.1 Radio, por ahí por La Uruca. Vamos de una vez a las noticias de geoeconomía y geopolítica. Estados Unidos, empezamos en Estados Unidos. Trump pausa nuevos ataques contra Irán y el precio del petróleo cae. Donald Trump suspendió un nuevo ataque contra Irán y volvió a hablar de una posible negociación. Habrá que ver cuánto de eso es verdad y cuánto es que quiere que bajen los precios del petróleo. Teherán niega que exista un diálogo formal. Es decir, uno dice una cosa, otro dice otra. Pero el mercado interpretó la pausa como una señal de distensión de todas maneras. Así que el petróleo Brent cayó 7% hasta $83.77 por barril y el crudo estadounidense retrocedió 5,1%. Wall Street celebra la distinción y el Dow alcanza récord. El promedio industrial Dow Jones cerró en un máximo histórico de 53.178 puntos. El índice Standard & Poor's 500 subió 1,48%, el Nasdaq avanzó 2,13%, la caída del petróleo redujo los temores inflacionarios y bajó los rendimientos de los bonos, mientras los resultados empresariales continuaron superando ampliamente las previsiones. Más adelante veremos un poco más de mercados, pero bueno, es el juego que se ha venido jugando en los últimos 3 meses, sube y baja según las noticias de que se cierra el fuego en la guerra de Estados Unidos allá en Irán. Amazon supera por primera vez los $3 billones
la empresa Amazon rebasó una valoración bursátil de $3 billones, impulsada por sus resultados, el crecimiento de los servicios informáticos en la nube y la demanda de infraestructura para inteligencia artificial. La empresa entra así en el reducido grupo de compañías estadounidenses que han alcanzado ese valor en los mercados. Recuerden que son 3 billones en español, son trillions en inglés, ¿no? Porque un billion en inglés son 1.000 millones en español, un billón en español es 1 trillion en inglés. Es un enredo, pero pues ya, así es, no lo inventé yo. La Reserva Federal defiende su decisión de mantener las tasas. John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, respaldó la decisión de mantener la tasa entre 3.50 y 3.75, algo que ya habíamos informado la semana pasada, porque fue de la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada, informado por Kevin Walsh. Y bueno, John Williams considera que la inflación debería bajar gradualmente si disminuyen las presiones de la energía y los aranceles. ¿Pero van a disminuir? No sabemos, no creemos. Bueno, John Williams, además, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, advirtió que el Banco Central volverá a subir las tasas si los precios no convergen hacia la meta del 2%. Bueno, lo dice él, no necesariamente va a ser así. En septiembre se anuncia la próxima revisión. Y ya saben ustedes que Kevin Walsh no utiliza la comunicación de la misma manera, no quiere que la comunicación hacia futuro de la Reserva Federal en Estados Unidos sea parte de lo que especulan las empresas, las bolsas, para subir o bajar también sus valuaciones o los inversionistas, ¿no? El mercado en Estados Unidos vuelve a apostar por una subida de tasas, justamente lo que decíamos. Los contratos financieros asignan cerca de 65% de probabilidad a un aumento de tasas en septiembre. No es mucho realmente. La expectativa refleja una inflación todavía elevada, pese a la caída reciente del petróleo. La Reserva Federal enfrenta así una economía que mantiene crecimiento y empleo relativamente estables, pero con los precios claramente por encima de su objetivo. Así que el mercado cree que van a subir las tasas, pero de aquí a septiembre, de aquí al finales, ¿no?, de septiembre, en que tiene la reunión la Reserva Federal, cualquier cosa puede pasar. Vamos a Asia. Irán utiliza las rutas energéticas como instrumento de presión. Irán combina amenazas sobre el estrecho de Hormuz, ataques indirectos y control de rutas marítimas para elevar el costo económico de la confrontación. Su estrategia busca obtener concesiones de Estados Unidos y de sus aliados sin depender únicamente de ataques militares directos. El tránsito energético permanece como una de las principales herramientas de negociación de Irán. Así que así están las cosas por ahí, en supuesta pausa, pero no se sabe cuánto va a durar, y en supuesto diálogo, que tampoco se sabe si está sucediendo o no. Estados Unidos y Japón, al contrario, sí están dialogando en otros temas, puesto que intervienen juntos para sostener el yen japonés. Estados Unidos y Japón realizaron una intervención coordinada en el mercado cambiario para frenar la caída del yen. La moneda japonesa se fortaleció y ambos gobiernos dejaron abierta la posibilidad de nuevas operaciones. La medida busca contener movimientos considerados desordenados y reducir el impacto de un yen débil sobre inflación, comercio y estabilidad financiera. China prepara otra gran fábrica de memorias avanzadas, les decían titulares. Changxin Memory Technologies, conocida como CXMT, vamos a decir en español en las siglas, Changxin Memory Technologies, negocia financiamiento para construir una segunda planta de memorias en Beijing. Estos componentes son esenciales para servidores, centros de datos e inteligencia artificial. La expansión forma parte del esfuerzo chino por reducir su dependencia de Samsung, SK Hynix y Micron,
que todavía dominan cerca del 90% del mercado mundial. Vamos a ver cuánto demora en levantar CXMT o Changxing Memory Technologies. En este momento, pues está empezando. Y a ver si se hace de algún porcentaje importante del mercado pronto desde China, que busca, por supuesto, su soberanía tecnológica. También en China, la dirigencia inicia su reunión política de verano, le llaman. Los principales dirigentes del Partido Comunista comenzaron su tradicional encuentro informal en Beide. Aunque no se publica una agenda oficial, la reunión suele concentrar discusiones sobre economía, nombramientos y prioridades estratégicas del gobierno chino. El encuentro ocurre mientras China intenta sostener el crecimiento sin recurrir todavía a un estímulo masivo. Pero allí están entonces ya reunidos los dirigentes del Partido Comunista que dirigen la nación china. El Banco Mundial mantiene su previsión para Filipinas. El Banco Mundial proyecta que la economía filipina crecerá 3,7% en 2026. La institución mantuvo su cálculo, aunque advirtió que la recuperación posterior podría ser más lenta de lo previsto. El país enfrenta menor inversión pública, incertidumbre externa y un crecimiento más débil que en años anteriores y por supuesto que, estando en Asia, la amenaza de las rutas de la energía, ¿no?, a partir de la guerra de Estados Unidos en Medio Oriente. Indonesia acumula otro déficit comercial. Indonesia registró un segundo déficit comercial mensual consecutivo después de 6 años sin resultados negativos. La desaceleración china, la debilidad de las exportaciones y el costo de las importaciones presionan la balanza externa. El dato añade tensión sobre la rupia y reduce el margen del Banco Central para abaratar el crédito. Vamos a África. Un socio del gobierno de Sudáfrica impugna la ley de expropiaciones. La Alianza Democrática, segundo partido de la coalición gobernante en Sudáfrica, acudió a los tribunales para cuestionar la ley que permite expropiaciones por interés público. La norma provocó críticas de Donald Trump y tensiones con Estados Unidos, aunque todavía no se ha utilizado para confiscar propiedades. Así que bueno, ahí está la ley que permite expropiaciones por interés público en Sudáfrica, pero impugnada. Vamos a ver qué le depara el futuro a esta búsqueda del gobierno de poder hacer expropiaciones. También en Sudáfrica se preparan controles para las criptomonedas transfronterizas. El Tesoro y el Banco Central sudafricano publicaron nuevas reglas para determinar cuándo una transferencia internacional de criptomonedas debe declararse o no. Las operaciones hacia proveedores extranjeros o billeteras privadas quedarían sometidas a controles financieros. La medida busca impedir que los activos digitales se utilicen para evadir las normas cambiarias y mover capitales ilícitos. Así que Sudáfrica prepara controles para las criptomonedas. Y Senegal recibe financiamiento para ordenar sus cuentas públicas. El Banco Africano de Desarrollo aprobó $35 millones para fortalecer la administración tributaria en Senegal. También busca el control del gasto y la transparencia fiscal. El préstamo trata de ampliar los ingresos internos y mejorar la gestión de una deuda pública que mantiene bajo presión al gobierno. En Senegal, que recibe financiamiento para ordenar sus cuentas públicas por el Banco Africano de Desarrollo. Vamos a Europa. La Unión Europea ofrece más apoyo fronterizo a Marruecos. Ursula von der Leyen propuso aumentar la ayuda técnica y financiera a Marruecos después del ingreso masivo hacia Ceuta.
Recuerda que lo comentamos la semana pasada. La Comisión Europea quiere reforzar la vigilancia, los sistemas de alerta y la cooperación entre el tráfico de personas, la cooperación contra el tráfico de personas. La crisis volvió a mostrar cuánto depende Europa de los países vecinos para contener la migración. Ahora no, según nuestro invitado, esto no fue un tema de debilidad de la vigilancia fronteriza, ¿no? Habría que ver cómo se desarrolla en todo caso. La industria europea mejora, pero la demanda sigue débil. El índice manufacturero de la zona euro subió a 51,9 puntos en julio, señal de expansión. La producción alcanzó su mejor nivel en 4 años y medio, pero el avance se explicó principalmente por pedidos atrasados. Las exportaciones continúan débiles y las empresas volvieron a reducir empleo. Alemania acompaña la mejora industrial europea. La industria alemana comenzó el tercer trimestre con una expansión moderada, favorecida por la recuperación de la producción regional. Sin embargo, las empresas siguen enfrentando energía cara, demanda internacional débil y dificultades para sostener la competitividad frente a Estados Unidos y China. En Rumania, la crisis eléctrica frena las plantas de Dacia y Ford. Dacia y Ford suspendieron temporalmente su producción en Rumania hasta el 19 de agosto para reducir el consumo eléctrico. El país atraviesa una crisis de abastecimiento que obligó a grandes empresas a limitar operaciones. El cierre de ambas plantas redujo en unos 200 megavatios la demanda nacional de energía. El Reino Unido podría entrar en recesión si Hormuz sigue bloqueado. No es muy halagüeño para el nuevo gobierno, el nuevo primer ministro en Reino Unido. Un escenario elaborado por la consultora EY advierte que la economía británica podría contraerse en 2027. Esto, claro, si el estrecho de Hormuz permanece cerrado durante varios meses. Petróleo caro, inflación elevada, menor consumo y tasas más altas formarían la combinación más perjudicial para el gobierno del Reino Unido. Se trata de una proyección, claro, no de un pronóstico confirmado y una proyección de una entidad privada como es EY, que por supuesto tiene su conocimiento, pero no necesariamente tenga que ser así. Pero ahí está la advertencia de la consultora. Vamos a América Latina. Las bolsas latinoamericanas suben con la caída del petróleo. Las monedas y los mercados de acciones de América Latina avanzaron junto con Wall Street. La posibilidad de una distensión entre Estados Unidos e Irán redujo el precio del petróleo y alivió las presiones inflacionarias. Claro, va a ser flor de un día porque mañana retoman las hostilidades y hasta ahí. El efecto favorece, ese efecto de subida de las bolsas, favorece especialmente a los países importadores de energía, porque compran petróleo más barato, aunque perjudica a exportadores de petróleo como Brasil y Colombia. Si baja el precio del petróleo, a algunos les conviene, a otros no tanto. Brasil encara otra semana bajo presión por el costo de su deuda. Brasil mantiene un déficit fiscal cercano al 10% del Producto Interno Bruto y pagos de intereses equivalentes a 8,8%. La caída del petróleo ofrece cierto alivio inflacionario, pero no resuelve el costo del endeudamiento. El mercado espera que el Banco Central vuelva a bajar las tasas esta semana, aunque seguirán entre las más altas del mundo. Bogotá intenta concentrar nuevas viviendas cerca del transporte público y ampliar estándares de construcción sostenible. La ciudad ya cuenta con 1.500 autobuses eléctricos y más de 630 kilómetros de ciclovías en Bogotá.
El modelo busca evitar que la vivienda económica quede aislada y reducir simultáneamente desplazamientos, consumo energético y vulnerabilidad climática, sin duda parte del reordenamiento o la planificación urbana, ¿no? Bogotá vincula entonces vivienda, transporte y adaptación climático para que todo tenga un poco más de sentido en una gran ciudad como Bogotá. La caída del petróleo alivia la inflación, pero golpea a Pemex en México. El descenso del crudo puede reducir los costos de combustibles y transporte en México, pero también disminuye el valor de las exportaciones de petróleos mexicanos. Pemex. Esta empresa produjo 1,66 millones de barriles diarios durante el segundo trimestre. 1,66 millones, o sea, 1.600.000 barriles diarios durante el segundo trimestre, por debajo de la meta oficial en realidad, y pues mantiene una deuda financiera de 77.000 millones de dólares. Bueno, un petróleo barato da un cierto respiro también a Centroamérica y el Caribe. Los países centroamericanos y caribeños importan buena parte de la energía que consumen, por lo que una caída sostenida del petróleo puede moderar la inflación, reducir costos de transporte y aliviar las cuentas externas. Difícilmente llegue a los usuarios porque sube y baja el petróleo en épocas de guerra. El beneficio no elimina, sin embargo, los problemas estructurales de bajo crecimiento, alta deuda y escaso margen fiscal de los países centroamericanos y caribeños. Bien, como los lunes tratamos de hacer un panorama bursátil también con algunos mercados. Las bolsas comenzaron este mes, agosto, con movimientos muy distintos según la región y el sector. En Estados Unidos el índice Standard & Poor's 500 subió 1,5%, el tecnológico Nasdaq avanzó 2,1% y el Dow Jones ganó 1,3% para cerrar en récord, como habíamos informado antes. El sector de las aerolíneas y las compañías de cruceros estuvieron entre las mayores beneficiadas por la reducción del costo de combustible. United Airlines y American Airlines subieron más de 5%, mientras Norwegian Cruise Line avanzó 6,6% y Boeing ganó 8% después de recibir autorización para sus aviones 737 MAX 7. En Europa, el Stoxx 600, que reúne grandes empresas de 17 países, ganó 0,5% y quedó cerca de un máximo histórico. Subieron las industrias, las compañías de viajes y varias tecnológicas. Alemania avanzó con fuerza, mientras Londres cerró ligeramente a la baja. El sector de energía retrocedió por la caída del crudo, claro, y el sanitario perdió 1,7%, arrastrado por AstraZeneca, cuyas acciones bajaron 9% ante versiones sobre una posible fusión con Bristol Myers Squibb. Asia mostró la cara opuesta. El Nikkei de Tokio cayó 0,9%, el Kospi surcoreano perdió más de 5%, golpeados por automotrices, electrónica y semiconductores. Hong Kong, en cambio, avanzó con apoyo de empresas tecnológicas. La jornada favoreció a sectores sensibles al consumo y al transporte, mientras castigó energía, salud y parte de la industria asiática. Bien, vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más aquí a las 5 siempre. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio.
Agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Gracias por mantenerse en sintonía, por estar ahí, por estar conectados o por conectarse a esta hora, son las 5:25. Les decía que vamos a conversar sobre las reformas que presenta Javier Milei en Argentina, no las de que pretende prohibir la entrada al país a gente que haga discursos de odio contra argentinos. Eso no. Pero el tema económico. Javier Milei presentó un nuevo paquete de reformas con el que busca convertir el equilibrio fiscal y la prohibición de financiar al Estado mediante emisión monetaria en reglas difíciles de revertir. La propuesta incluye cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y el llamado grillete fiscal, un mecanismo que activaría restricciones automáticas sobre el gasto si el déficit se prolonga. El gobierno sostiene que así evitaría que Argentina repita el ciclo de déficit, emisión e inflación. La discusión es hasta dónde conviene llevar esa rigidez. El proyecto puede dar previsibilidad y limitar abusos fiscales, pero también puede reducir el margen de futuros gobiernos para responder a una recesión, a una emergencia o a una crisis social. Además, abre preguntas sobre el papel del Congreso, la autonomía del Banco Central y la posibilidad de convertir decisiones económicas en responsabilidades penales. Bueno, para entender este tema, en Argentina nos acompaña Santiago Montoya, analista argentino y experto en política, en economía, en políticas públicas y también en temas fiscales. Así que te damos la más cordial bienvenida, Santiago. Gracias por tomar esta llamada y dedicarle un rato a la audiencia, a las 5 siempre. Por favor, Fernando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por poder comunicarme contigo, con tu audiencia y por supuesto también con Alberto, que sé que en alguna parte nos está escuchando. Muchas gracias. Gracias por traernos, como siempre, a Alberto a esta conversación. Justamente Alberto siempre insistía mucho en la dificultad o la inconveniencia, ¿no?, de que el poder político se meta fuertemente en los bancos centrales. ¿Es esto una intromisión o es más bien buscar que funcione más autónomamente? Yo creo que, claro, que precisamente, digamos, bueno, es el Estado el que tiene que fijar el marco las reglas de juego para el funcionamiento del Banco Central. Lo que está intentando hacer Milei es precisamente, digamos, aumentar el nivel de independencia del Banco Central según lo que ha ocurrido históricamente en Argentina, ¿no? Él siempre habla de la historia, digamos, desde que en Argentina, digamos, empezó el Banco Central en la década de 30 a funcionar como tal, empezó el fenómeno de la inflación en Argentina, es decir, ¿por qué? Porque ha sido el instrumento que han utilizado los políticos para financiar el exceso de gasto público. Entonces, bueno, él está intentando recuperar un esquema de independencia que le permita que los políticos de turno no puedan echar mano a la emisión monetaria para poder financiar el gasto público, dado que esa es la fuente principal de la inflación. Ahora, ¿por qué le llaman grillete fiscal? ¿Cuál es esa característica que lo hace llamarse así? Bueno, lo que ocurre es que ahí en realidad es un mecanismo de secuestro automático del gasto público ante el incumplimiento sostenido de una determinada meta fiscal que se haya comprometido. Se hace una equiparación
que creo que es bastante lejana, es decir, una comparación excesiva con el mecanismo americano. En Estados Unidos, cuando nosotros vemos que hay un shutdown del gobierno, no quiere decir que haya macroeconómicamente un problema. Lo que ocurre es que en Estados Unidos uno puede tener el presupuesto y puede estar el presupuesto disponible, pero lo que pasa es que el Congreso tiene que aprobar el uso de los fondos disponibles para las determinadas agencias. Cuando las agencias no tienen los fondos disponibles autorizados por el Congreso, aunque el presupuesto sea suficiente, de todas maneras el gobierno se cierra, es decir, no se puede echar mano a los fondos sin autorización específica del Congreso. Esto de Milei funcionaría diferente, funcionaría como un mecanismo automático que después de un desvío, por supuesto acaba de venir después la interminable discusión sobre qué significa cada una de las variables, porque usted sabe que acá por lo menos en Argentina se suele decir echa la ley, echa la trampa, y cuando hablamos por ejemplo de lo que son las definiciones de qué es una prohibición, por ejemplo, de financiamiento al Tesoro, podemos decir, bueno, pero ¿a qué se refieren? ¿A adelantes transitorios, a transferencias de utilidades, a compras de títulos públicos, a intervención indirecta mediante otro tipo de instrumentos financieros? ¿Se refiere a usar reservas? ¿Qué pasa? ¿El Banco Central puede comprar deuda pública en el mercado secundario? ¿No puede? ¿Con qué límites? Es decir, si quiere puedo estar un rato más diciéndole una cantidad de dudas que nos pueden surgir sobre esto. Cuando hablamos, por ejemplo, del déficit, ¿es resultado del primario o el financiero? Recordemos que el primario es solamente los ingresos comparados con los gastos operativos del Estado. El financiero incluye los gastos de servicios de intereses. Si hablamos del presupuesto de Estados Unidos, hoy son como 4 puntos del producto. El déficit financiero, quizá cuando uno mira el resultado primario no es tan dramático, puede ser 0, pero cuando yo pongo la carga de la deuda se hace un déficit importante. ¿Cuál de los dos estamos hablando? Cuando hablamos de administración, ¿hablamos de la administración nacional o el sector público nacional consolidado que incluye empresas? ¿Hablamos de base caja o base de vengado? Es decir, base de vengado es las obligaciones incurridas en el periodo, aunque no se hayan pagado efectivamente. ¿Es un resultado mensual o es un acumulado anual? ¿Es un déficit nominal o es ajustado por algún ciclo económico u un otro indicador que le dé viso de déficit real? ¿Es antes o después de ingresos extraordinarios? Es decir, si yo privatizo, si yo consigo por un hecho extraordinario, digamos un ingreso por única vez, puede ser también un blanqueo fiscal. En este caso, ese déficit queda zanjado con un ingreso extraordinario o no. También si tenemos en cuenta las inversiones públicas o no adentro del gasto. Todas esas son dudas que van a surgir, pero sabe, Fernando, que yo más bien, lo que creo que, digamos, para el que busca comprender desde la distancia un poco, si es que alguien puede comprender a la Argentina, porque es algo que nosotros, ni siquiera nosotros mismos podemos entender, ¿no? Sabemos que la Argentina ha sido caso de estudio justamente por la dificultad para comprender el fenómeno económico, político, institucional de Argentina, pero si pudiéramos entenderlo, yo lo presentaría de la siguiente forma. Acá lo que Milei está intentando hacer es, hasta el momento, todas las buenas noticias económicas argentinas en el campo de la macroeconomía, especialmente el tema de la gestión prudente del Estado en términos de déficit, es decir, el déficit cero, la prioridad por honrar los compromisos públicos de deuda. No hemos tenido un default, por ejemplo, de deuda durante el gobierno de Milei. Y también, digamos, esa vocación por el equilibrio fiscal, donde a Milei básicamente, digamos, lo tienen que tomar de rehén y secuestrarlo y torturarlo para hacer que autorice un gasto. Ese equilibrio viene residiendo básicamente en el mismo Milei. Es decir, es el mismo Javier Milei el garante de este, digamos, de este equilibrio macroeconómico que está mostrando, al menos en la superficie, Argentina. ¿Y qué pasa ahora? Milei el año que viene enfrenta una difícil reelección en Argentina, elecciones que son en octubre,
con un posible balotaje en noviembre, recambio presidencial en diciembre de 2027. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el año próximo Argentina tiene un agujero en cuanto a pagos que tiene que hacer Argentina, pagos internacionales, del orden de los 27 a 30 mil millones de dólares, y básicamente Argentina no tiene reservas. Su Banco Central es un banco que lo que dicen algunos titulares, que está comprando dólares, que está acumulando reservas. Mire, el verdadero cálculo de las reservas del Banco Central argentino en realidad siguen dando negativos. Es decir, lo que pasa es que ahí adentro están metiendo dólares que en realidad no son del Banco Central, sino que son de las personas. Cuando un argentino va y deposita una cuenta en dólares, el Banco Central le pone un encaje bancario muy alto y manda que los bancos privados le manden al Banco Central esos montos. Ahora bien, esos dineros son dineros del señor Fernando, de Alberto Padilla, de Santiago Montoya y de todos los privados que han depositado. El Banco Central argentino, sin embargo, lo contabiliza como reservas propias. Eso es falso porque jurídicamente, legalmente, sería necesario confiscarlo. Eso sería una catástrofe, una guerra civil. Esos no son fondos del Banco Central. Entonces, pasando en limpio, ese es un ejemplo. Hay otras, hay un swap chino también que está puesto ahí adentro y son yuanes. Solamente una pequeña porción del swap está autorizado para convertirse en dólares, pero el 75% del swap está en yuanes. Entonces, dígame usted qué puede hacer con los yuanes que no son convertibles por dólares. Entonces, con todos esos ejemplos creo que ustedes ya me pueden ir creyendo de que el Banco Central argentino verdaderamente lo que ha estado comprando como dólares en estos meses simplemente es lo que necesita para ir haciendo los pagos de deuda. Como tiene reservas cero reales, cada vez que necesita hacer un pago, como en este mes de julio-agosto que le ha tocado afrontar unos 7 mil millones, los ha tenido que comprar en el mercado. Entonces son falsas reservas porque las compra y ahí nomás lo tiene que pagar, las compra y las tiene que pagar. Pero el año próximo, como le dije, en un año electoral, hasta 30 mil millones de dólares tiene que pagar Argentina de dólares que no tiene. Estaba apostando a un esquema de promoción de inversiones que se llama RIGI, que con una prioridad muy importante para que se ingrese una porción de los dólares frescos al comienzo del programa, ¿no? Un programa con incentivos muy importantes a la inversión, pero ese programa ha rendido en lo que serían dólares a desembolsar los primeros 2 años del orden de solo 2.000 millones de dólares. Fíjese que yo le acabo de decir 2.000 millones de dólares a desembolsar los primeros 2 años, pero yo le estoy diciendo que el periodo crítico es el próximo año. No sabemos si esos 2.000 millones de dólares están comprometidos para ser desembolsados el primer año o el segundo año o en forma gradual. Esto quiere decir que Argentina tiene un problema para conseguir los dólares que le faltan. Para eso, como obviamente el gobierno de los Estados Unidos en la elección del año pasado ya dio muestra clara que anunció un gran apoyo, pero el apoyo fue político, no hubo aporte efectivo de dinero, lo que Milei está haciendo es intentando mejorar las condiciones de Argentina para poder acceder al mercado privado y financiar esos 30.000 millones de dólares. Si no, se va a encontrar con una situación delicada en riesgo de corrida cambiaria en los meses anteriores a la elección. Naturalmente que todo este ordenamiento estructural que Milei está proponiendo es para tratar de convencer a los mercados de que Argentina pasa a ordenarse estructuralmente y que ya no depende solo de Javier Milei, sino que es un tema estructural, un orden que la verdad que todo lo que veo en principio es sensato, aunque tengo que decir que esas reglas automáticas y el tema del gasto público, ni siquiera el propio Estados Unidos sería Estados Unidos si se hubiera manejado con estas reglas, porque, por ejemplo, esto sería procíclico. Cuando hay, por ejemplo, una recesión y muchas veces se toman decisiones para impulsar determinadas inversiones, aunque sea en infraestructura, como hizo Roosevelt en Estados Unidos en su momento, Eisenhower, disculpen, Eisenhower, en este esquema que propone Milei, a medida que eso profundizaría las crisis, digamos, es procíclico este sistema. No obstante, estamos en los detalles. Lo que realmente les quiero transmitir es lo siguiente. Les quiero transmitir que Argentina es un país que ha sido capaz de destruir cada una de las reglas y de las instituciones económicas y políticas
por un oportunismo político de corto plazo. A mí me tocó participar, que es mi principal experiencia, en el equipo económico. Yo fui parte del equipo económico de Domingo Cavallo, presidente Menem, en los años 90. Tuvimos la convertibilidad del peso dólar 1-1 del peso argentino con el dólar estadounidense, Argentina como aliado extra-OTAN, relaciones sumamente estrechas con Estados Unidos, y durante una década, Fernando, inflación cero. Es decir, Estados Unidos tenía una inflación anual de 1.4, por ejemplo, en esa época anual, y Argentina tenía cero, 0,2, 0,3, o sea, menos inflación que Estados Unidos. ¿Qué pasó? Una década más tarde, tras una década, esto empezó en el año 91, cuando nosotros llegamos al gobierno, después el presidente Menem en el año 99 ya tuvo que entregar la presidencia. 2 años más tarde, en el año 2001, esta regla fue destruida, porque vinieron otros, vino, digamos, un gobernador, digamos, un ex gobernador poco irresponsable, digamos, muy gastador del peronismo, que se llamaba Duhalde, y rompió la ley de convertibilidad. Y esto, fíjese, Fernando, que como esto era una institución, sabemos que las instituciones es cuando ya están arraigadas en la sociedad, no es solamente una ley. Ya todos los contratos de la economía argentina estaban hechos en pesos convertibles, o sea que usted podía hacer que le paguen en pesos, que le paguen en dólares. Bueno, tuvieron que romper todo eso, rompieron la institución, no solamente la ley, y Argentina cayó en una de las crisis más oscuras de su historia en el año 2001, sobre todo el año 2002, que fue cuando golpeó la crisis. Ahora, ¿por qué le menciono este tema? Porque fíjese que al mismo tiempo que el presidente Milei está haciendo esto y que BBC ha hecho una nota, digamos, explicando todo eso, así como otras notas en otros medios, han salido algunos dirigentes opositores. Por ejemplo, acá tengo el gobernador, supongamos Quintela, de la provincia de La Rioja. Les advirtió a los inversores: no se entusiasmen, el peronismo va a revisar absolutamente todas estas leyes. Esto está, si lo quieren googlear, Ricardo Quintela, Quintela con Q de queso, y lo encuentran en el sitio del Diario de la Nación, que es uno de los diarios más antiguos de la Argentina, y bueno, para ciertos sectores del diario conservador, tiene, digamos, la verdad que son serios, es un periodismo serio, digamos, de orientación conservadora, pero serio. Entonces, fíjese, el presidente Milei está tratando de lograr confianza en esto, y referentes importantes de la principal fuerza opositora le están diciendo: miren, aprueben lo que quieran, si logran aprobarlo, porque en algún momento vamos a venir nosotros y lo vamos a revisar. Revisar quiere decir cambiarlo. Es la historia que no fue un error, aunque haya sonado algo caprichoso, que yo me haya desviado del 91 al 2001, porque en realidad el 2002 es esto mismo que está diciendo ahora Quintela, fue lo que hicieron en el 2002 con un esquema que había permitido que Argentina matara la inflación, que es el peor de sus problemas, y bueno, y esto pasó. Entonces aquí tengo Quintela, acá tengo otras declaraciones de otros referentes de la oposición. Por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una declaración más o menos parecida. Por supuesto está presa, pero sigue teniendo un caudal legislativo, sigue teniendo seguidores, es un núcleo duro. Es más, el núcleo duro que ella tiene, creo que es más duro, es un núcleo duro un poco más importante que el que tiene el propio Milei hoy, ¿no? O equivalente. Entonces, fíjense usted, Fernando, cómo el presidente Milei está tratando de institucionalizar estas reglas sanas de orden macroeconómico que él hoy en día está sosteniendo a capa y espada, pero las sostiene él mismo, las está tratando de convertir en instituciones, mientras que otros sectores de la política argentina están diciendo, bueno, armen la infraestructura que quieran, pero cuando nosotros lleguemos al poder, bueno, las vamos a revisar. Y bueno, y usted sabe, Fernando, cómo son estas cosas. La política es un cierto péndulo. Las cosas van por un lado, otra vez van para otro lado. En algún momento en Argentina va a ganar una oposición al actual gobierno. No sé si va a ser en el 2027. No sabemos cuándo. Exactamente, claro, no sabemos cuándo, si va a ser 2027,
porque el propio Milei ya se estaría postulando, ¿no? No, una no, no. reelección. Milei tiene serias chances de lograr la reelección. Sí, 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 sí. tiene chances, pero cuidado, tiene chances. Hoy creo que el más probable próximo presidente argentino se llama Javier Milei, pero el más probable no mucho más del 50%. Mire, déjeme que Sí. le hable del mapa político de Argentina. Hoy en día, siempre cuando miren encuestas de Argentina, yo sugiero tomar, hay dos como referencia que yo sugiero tomar. Una es la encuesta brasilera de Atlas Intel Bloomberg, que es la única que le acertó en las elecciones, en las últimas elecciones, o estuvo bastante cerca. La otra es una encuesta muy seria, que es la Universidad de San Andrés, acá en Argentina, que por lo menos son encuestas que no están contaminadas por partidismo político. Es decir, no es que el que paga la encuesta consigue que le pongan Claro. 10 puntos más. No, eso no, con esas dos no. Después aparecen una familia de muchas otras encuestas, pero yo digo, yo las tomo por válidas únicamente que no sean incompatibles con las dos que tomo, que les estoy mencionando, que para mí son la referencia. Muy bien. Todas las encuestas, las de referencia, más todas las que vienen detrás, hoy le están hablando en Argentina de un mapa político que, bueno, por supuesto usted tiene el tercio, que es ese kirchnerismo, ¿no es cierto? Un 30% quizá, o tercio, y después tiene 2 tercios que no quieren a eso. Eso es lo que lo convirtió a Milei en presidente. Y ahí es Gran donde, parte. claro, pudo capitalizar su victoria. Sí, Santiago, tenemos que pero terminar aquí. déjeme, termino nada más diciéndole 20 esto. segundos. El problema, 20 segundos, el problema es que de todos esos que lo hicieron presidente, hoy la mitad están declarando que no están dispuestos a volver a votar a Milei. Fíjese, Claro. con eso me estoy comprando que usted me invite de nuevo a una nota pronto para Tal cual. explicarles cómo podría ir eso. Bueno, Muy bien. Estaremos mando- entonces en contacto nuevamente, Santiago. Muchas gracias. eso espero. Muchas gracias por llamar. Le mando saludos a toda la audiencia y de nuevo el recuerdo por el gran Alberto Padilla. Hasta luego. Claro que sí, era Santiago Montoya, analista argentino, experto en política pública argentina, economía y demás temas fiscales. Vamos directo con Sin Sello. Vamos directo sin sello para no perder los 30 segundos valiosísimos. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a las 5 siempre. Muchísimas gracias, Fernando. Saludos a vos y a todos los que nos acompañan hoy. ¿Qué nos traes para hoy, Javier? Se mueve la política y los temas legales y institucionales costarricenses. Muy complicado, la verdad. Quería hablar de otro tema hoy, pero la verdad, los acontecimientos de los últimos días me obligan a cambiar el rumbo y hablar de un tema delicado, porque lo que ha ocurrido en Costa Rica durante la última semana es serio, muy serio. Y merece una reflexión pausada, una reflexión alejada de las pasiones del momento, una reflexión sobre algo que parece simple, pero que tiene enormes consecuencias. ¿Por qué? Porque las palabras importan, Fernando. En los últimos días hemos escuchado al ministro de la Presidencia de alguna manera censar ante el público el miedo a una dictadura. Hemos escuchado a la Presidenta de la República acusar un supuesto golpe de Estado a raíz de una resolución de la Sala Constitucional relacionada con la situación de los magistrados suplentes. Y creo que es importante hacer un llamado a la calma, hacer un llamado a la cordura, a la prudencia, porque con esos términos no se juega. No se puede utilizar con ligereza una palabra como dictadura, no se puede utilizar con ligereza una expresión como golpe de Estado. Lastimosamente, muy lastimosamente, América Latina y también muchas otras regiones del mundo conocen demasiado bien el significado de esas palabras. Millones de personas han sufrido persecución, exilio, desapariciones, represión, pérdida de libertades, precisamente por culpa de dictaduras reales y de golpes de Estado reales. La historia humana nos ha dejado ejemplos profundamente dolorosos de lo que ocurre cuando una democracia colapsa. Por eso debemos ser cuidadosos, muy cuidadosos. Esas palabras no se banalizan. Uno puede estar en desacuerdo con una resolución judicial y en democracia se tiene todo el derecho a estarlo. Uno puede criticar instituciones y poderes de la República, puede cuestionar, puede señalar errores, puede accionar por las vías legales establecidas
para revertir una situación o para exigir responsabilidades si considera que alguien ha actuado incorrectamente, incluso si se trata de un magistrado. Todo eso es perfectamente válido. Pero convocar conferencias de prensa para hablar de golpes de Estado o insinuar escenarios de ruptura democrática en Costa Rica es algo muy distinto. Eso no corresponde. Y no corresponde en ningún lugar, pero mucho menos en un país que ha construido durante décadas una de las institucionalidades más sólidas de América Latina. Porque además, y esto es muy importante, no somos una isla, ahí, aislada en el mundo. El resto del mundo nos observa, nos evalúa, nos compara y toma decisiones con base también en lo que ven y escuchan. ¿Qué estará pensando hoy, me preguntaba ayer en la noche, un analista internacional, por ejemplo, que tiene a Costa Rica entre la lista de opciones para hacer una inversión? ¿Qué estará pensando el empresario o inversionista que está evaluando abrir operaciones hoy en nuestro país? ¿Qué estará pensando un banco internacional que analiza financiar al Estado costarricense, a una institución o a una empresa costarricense? ¿Qué estará pensando el turista que estaba organizando su viaje y tenía Costa Rica entre sus opciones? ¿Qué estarán pensando todos estos, todos juntos, que escuchan a las más altas autoridades de nuestro país hablar de dictaduras y de golpes de Estado? ¿Estarán pensando en desorden, en conflicto social? Y sobre todo, ¿qué estarán pensando los jóvenes de este país? Que ya de por sí el futuro les generaba incertidumbre y ahora ven que se agrava ese escenario. Las palabras tienen consecuencias, generan preocupaciones y las percepciones impactan la confianza. La confianza es uno de los activos más valiosos que tiene Costa Rica. Esto que está sucediendo duele, porque nuestra buena reputación no se construyó en un año, ni en una administración, ni en una campaña electoral. Se construyó durante generaciones, con el esfuerzo de ciudadanos, de trabajadores, de agricultores, de empresarios, de magistrados, de diputados, de presidentes, de personas con visiones políticas distintas que entendieron que Costa Rica era algo más importante que una diferencia coyuntural. Por eso hoy quiero hacer un llamado respetuoso al gobierno y en especial a la presidenta Fernández por el liderazgo que ella ejerce. Por favor, cambien esa dinámica, bajen el tono. Tienen una oportunidad extraordinaria para construir. Tienen el poder ejecutivo, tienen la mayoría simple en el poder legislativo, tienen una posición política fuerte, tienen la capacidad de impulsar reformas importantes para mejorar servicios, infraestructura, para modernizar instituciones, para dejar un legado muy positivo, con impacto para la ciudadanía. Aprovéchenlo. Ese es el mandato que recibieron de los ciudadanos. No recibieron un mandato de erosionar la confianza en las instituciones, no recibieron un mandato de enfrascarse indefinidamente en confrontación política. No recibieron un mandato de debilitar pesos y contrapesos, que es algo que caracteriza a nuestra democracia. Recibieron un mandato de gobernar para mejorar la vida de las personas. De verdad creo que este gobierno puede hacer mucho bien. Y por eso me preocupa tanto este tipo de discursos. Porque el mejor legado que podrían dejar es una Costa Rica más moderna, más competitiva, más eficiente, más próspera, más amable con sus ciudadanos. No un país donde se normalicen expresiones como dictadura, golpe de Estado o ruptura institucional. Costa Rica no es perfecta. Tiene muchísimos retos, tiene muchísimas cosas que corregir, pero también tiene enormes fortalezas. Y sería una enorme injusticia desconocer todo lo que hemos avanzado durante nuestra vida republicana. Nuestra democracia, nuestra estabilidad, nuestra economía con sus altos y sus bajos, pero en general buena para muchos. Nuestros indicadores sociales, nuestra reputación internacional. Todo esto es el trabajo acumulado de generaciones enteras. Por eso quiero terminar con esta sencilla reflexión. Somos un país pequeño, muy pequeño, compitiendo en un mundo enorme, cada vez más complejo, cada vez más incierto, cada vez más aislacionista, más individualista.
no necesitamos complicarnos todavía más peleando entre nosotros. Necesitamos liderazgos que construyan, que generen confianza, que unan, que fortalezcan las instituciones en beneficio de todos y cada uno de sus ciudadanos. Porque las democracias no se fortalecen gritando más fuerte o peleando más o dividiendo más. Se fortalecen construyendo consensos, puntos de encuentro. Porque al final del día Costa Rica será mucho más fuerte si dejamos de pelear y de dividirnos entre nosotros y empezamos a concentrarnos en aquello que verdaderamente importa, que es dejarle a las futuras generaciones un país mejor del que recibimos, tal y como lo hicieron quienes nos precedieron. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, Javier, muy contundente. Muchas gracias por estas palabras. Ojalá te oigan para que podamos seguir hablando de lo que estamos de acuerdo, de lo que coincidimos, para seguir construyendo, que de alguna manera venías en esa tónica y hoy pues hay que hacer una especie de detenerse a ver y a señalar esto que es muy grave. Muchas gracias por eso, Javier. Gracias a vos, Fernando, por el espacio y gracias a todos los que nos escuchan y siempre abiertos también a recibir retroalimentación, para eso estamos, pero esto es algo que es importante poner sobre la mesa porque el país vale mucho y la polarización por la polarización no suma. Nos suma y no sabemos a dónde nos vaya a llevar. Bien, con esto cerramos. Muchas gracias, Javier. Con esto cerramos. Gracias también a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de geoeconomía, geopolítica, con la producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. David Guerrero en controles CRC 891 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima.